Bogotá Horror Film Festival 2022. Muy bien, gracias por estar aquí en el Bogotá Horror Film Festival. La verdad te agradezco mucho por el espacio y es un inmenso honor. No, hermano, muchas gracias por esas palabras. Hombre, yo sí quisiera felicitarte porque es un amplio recorrido en tanto videos musicales, tanto en producción, tanto en cine. Y yo quisiera empezar por que hay muchas personas, muchos fans de tu trabajo que quisiera saber sobre cómo fue la experiencia en Low Bad. En Low Bad sabemos de que tú dirigiste a la Alexandra Jiménez, reconocida por 100 metros, por Super López, La Zona, también Juan Felipe Cano. ¿Cómo fue no solo la experiencia de poder experimentar con dichos actores, también con Pedro Miguel Martínez? Pues ese fue mi corto de fin de carrera. Creo que es la única cosa que he filmado en 35 milímetros de lo que he hecho en mi vida. Pues lo único que he filmado de ficción en 35 milímetros fue mi corto. Y sí, como tú lo dices, ahí estaba Juan Fecano, que ahora es un gran director. De hecho, con él dirigimos Colmenares y es un gran amigo, era mi compañero de como dicen allá en España, de piso, de apartamento. Y también Felipe Botero, que es un tremendo actor y tremendo actor, que estuvo también, ellos dos estuvieron en Bluff y digamos, Felipe Botero estuvo en Doble también haciéndome ahí un pequeño cameo. O sea, como que son personas que a lo largo de mi carrera se han ido también como volviendo a pasar. También, digamos, Felipe Botero estuvo en Colmenares. O sea, que sí es como muy lindo que nosotros tres viviéramos en la misma casa y compartiéramos apartamentos y termináramos volviendo todos a Colombia y teniendo como este encuentro, ¿no? Y esta manera de ver el cine y la vida que nos unió desde el primer momento. La primera persona que yo conocí en la escuela de cine en Madrid fue a Felipe Botero. Lo vi hablar y me dijo, es colombiano, y me le acerqué ahí a hablarle, y así fue que nos volvimos amigos. No solo eso, mencionaste a Bluff. Yo tuve la oportunidad hace ya un ratico, pues hace como más de 2 meses, de entrevistar al maestro Alessandro Angulo, que habló sobre todo el proceso, de cómo es de pronto el ambiente, el clima, sobre el tema de los complots, asesinatos y todo, pero cómo ve usted el poder, la esencia de los personajes que se caracterizan, que se inmortalizan en el cine colombiano. ¿Qué significa para usted poder vivir esta dime? Pues bueno, Bluff para mí es todo. Que bueno, ahí Larry Robinson escribe Viva Colombia. Bluff para mí es lo que me cambió la vida realmente. Bluff es una idea que yo tengo en Madrid, mientras estaba estudiando cine, gracias a un amigo que se llama Gonzalo Madrid. Por alguna razón de la vida se estaba poniendo como muy de moda todas las películas argentinas, así estilo como El hijo de la novia, Nueve reinas, ¿no? Y a mí me gustaba el protagonista. Yo dije, yo quisiera tener un actor así. Y yo, bueno, escogí a Federico pensando un poco que me recordaba al protagonista de Nueve reinas y que así lo podría tener, ¿no? Y entonces un poco, bueno, Bluff llega a mi vida cuando ya me devuelvo de Madrid y ya veo que no voy a hacer Bluff en Colombia, termino dándome cuenta que el tono de esa película tiene que ser de humor, que ya el policía no puede ser serio, que hay que hablar un poco de las cosas que más me duelen de Colombia, que es la corrupción, pues esta cosa terrible donde aquí nadie paga por lo que hace. Si tienes plata, claramente no tienes, te terminas metiendo o sea, terminas logrando salirte con la suya, ¿no? Que es lo que pasa un poco en Bluff. Y eso fue como el motor de esa historia, y gracias a esa historia yo termino ganando el FDC y luego esa película la terminan viendo Fox, y Fox iba a hacer una serie en Colombia para cable, que era Tiempo Final, y me vieron, no sé si vieron el tráiler o la peli o qué, y dijeron, queremos a ese director, y así aterrizo. O sea que para mí Bluff es de verdad lo que hizo que mi vida profesional cambiara y yo dejara de ser un asistente de dirección en una productora de comerciales, que era lo que hacía en ese momento, a convertirme en un director, ¿no? Y ahí ya, después de eso, pues no paré, empecé a trabajar en Fox y no he hecho otra cosa que no sea ficción, obviamente con algunas derivaciones, a veces videoclips, cosas que he hecho más, pero digamos que la ficción se volvió lo más importante en mi vida y es lo que más me gusta hacer, contar historias. Así que yo a Bluff le debo todo. O sea, es la película que todavía hoy
O sea, el otro día que tenía que mandar, de hecho, como cosas de mi trabajo, yo sigo mandando blogs porque siento sintiendo que es un guión increíble y que es una peli muy linda, que por cierto, de hecho, acabamos de vender los derechos de la historia para que se haga un remake en México. O sea, que me parece que es una peli que todavía sigue como vigente y que sigue moviéndose muy bien y que sigue siendo como muy atractiva, ¿no? Y como que tiene ese humor, o sea, como que es una cosa que sigue siendo todavía actual con todo el que ya tiene 15 años, ¿no? Es una cosa que se ha pasado el tiempo muy rápido, claro. Eso es impresionante, Felipe, porque no solo esta historia, hay muchas series de televisión importantes. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, esto son muchos recuerdos que también tengo de poder visualizar en Daily Motion, que es una anomalía perfecta, que va de la mano con un colega tuyo, Esteban Orozco. Yo tuve la oportunidad de hablar con él sobre esta película, sí, pero quisiera preguntarte sobre cómo es la esencia o cómo es la caracterización del por qué el cine actual muy poco se ha evidenciado las anomalías en ese sentido, en ese enfoque. Bueno, no, qué loco que has visto eso. Eso fue un telefilme que se hizo para RCN y fue como un poco el origen de Bluff, perdón, de Doble. Con Esteban, nosotros escribimos Doble y nosotros teníamos que escribir estos telefilmes. De hecho, nosotros no tenía Esteban que escribir un telefilme para que yo dirigiera. Yo estaba muy harto de hacer historias de muertes porque Tiempo Final tenía que matar básicamente en todos los capítulos por lo menos a uno. Y eran, pues todas las historias eran muy repetitivas y en el momento en que nos dieron esta oportunidad de los telefilmes, yo le dije, hagamos algo como de amor. Y yo tenía esta idea de un tipo que le decía que era su mujer con ella misma, digamos. Esa idea me parecía que se la cuento a Esteban, y Esteban un día me invita a almorzar y me dice, no le regalemos eso a RCN, eso yo la escribo y hagamos una peli de eso luego, pero para esto yo le escribo otra cosa por ahí. Y él escribió Anomalía Perfecta, pero Anomalía tiene muchas cosas que tiene Doble, ¿no? Es como, tiene el mismo género, tiene esa cosa de comedia romántica con una historia de ciencia ficción, donde aquí es mucho más clara la ciencia ficción. Es una peli muy rara, que filmamos muy rápido, filmamos en muy poquitos días, pero muy linda también, con mucha valentía y como un diseño de arte y una cosa que a mí me parece chévere también con Felipe Botero, el protagonista. Fue como algo, como un experimento. Esos proyectos, sobre todo Tiempo Final, estos telefilmes, retorno, que fue lo que primero que hice en televisión, me dieron a mí muchísimas oportunidades para explorar no solo temáticas, sino lenguajes narrativos. Por ejemplo, en Tiempo Final yo trataba de que cada capítulo estuviera filmado diferente al otro, usaba diferentes ópticas, soportes, no trataba de hacer algunas a mano, otras en dolly, otras fijas, otras, o sea, trataba de que cada historia le encontráramos su lenguaje y yo ir probando qué cosas me gustaba más. Y eso creo que es una cosa que en mi vida profesional ha terminado quedándose, y es tratar de encontrarle a las historias que hago el lenguaje que necesita la historia y no yo como director tratar de imponer mi estilo visual. Obviamente hay cosas que me quedan mejor y que me gustan más y que me siento más cómodo filmando de alguna manera, pero siento que este tipo de proyectos y en particular Anomalía Perfecta me dio la oportunidad nos daban la libertad de jugar y hacer contenidos totalmente extraños que nadie revisaba y que podíamos hacer de verdad cosas muy lindas con actores muy buenos que estaban también felices de poder hacer cosas diferentes a lo que hacían usualmente en telenovelas. Entonces, de verdad, esto no se ha vuelto a hacer porque no es comercial. Me preguntas por qué no hay más cosas de estilo Anomalía Perfecta, porque Anomalía Perfecta es como su nombre lo indica, una anomalía perfecta. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con lo que se hacía en la televisión nacional. O sea, RCN se provoca un poco de lo linda que se veía a Tiempo Final, de esa cosa. Fuimos los primeros en hacer cine digital y que se viera con este cine, como ese valor de producción, y ellos dijeron, queremos algo así. Pero de verdad que nadie revisaba esos guiones y nosotros cada vez nos fuimos yendo más lejos. Y en esos, sobre todo en esa película, Esteban hizo lo que se le dio la gana. Esteban ni siquiera estaba en Colombia, nosotros no tuvimos tiempo de escribir, él nos iba mandando las cosas, filmamos mañana y todavía no teníamos el guión completo, mandó una cosa extrañísima, todos diciéndole, Esteban, no entendemos qué significa eso, entonces no lo volví a escribir. Una cosa muy rara, pero muy experimental, que a mí me dio también, me parece, mucha fuerza para hacer Doble, porque al final la historia de Doble es una historia que, con todo y que es una comedia romántica, tiene una visión del amor diferente y me parece revolucionaria
de lo que se ve siempre en las comedias románticas. En las comedias románticas un poco como que se define que el amor real es para toda la vida, siempre con una persona, y eso es una versión. La nuestra nos parece que es más interesante y es, uno a veces quiere tanto a una persona que uno se da cuenta que está mejor sin uno que con uno, y que en ese acto de dejarla hay un acto mucho más grande, más profundo. Claro, al final no es, pero para mí es un final realmente poderoso, interesante, y tiene una visión mucho más interesante que cualquiera, y esas cosas las exploramos en Anomalía Perfecta, así que sí, fue muy chévere que hayas visto esa peli, porque de verdad no sé ni siquiera dónde está, así que está muy bueno que la hayas podido ver. De hecho, hace poco estaba publicada, no sé si aún está en Dailymotion. En Dailymotion estaba como ese filme, pero hay algo que sí vi porque son episodios, no solo tu trabajo con Estefano Orozco, que es un guionista supremamente excelente, Creo que y también usted de la mano dirigiendo. Hay una producción que la verdad me encanta mucho, que yo sí vi, que para mí el capítulo es Madre, no hay dos, es Lynch. Lynch es una historia muy bárbara, más en producción nacional, pero hay algo que me dejó sumamente impactado, no solo con el episodio de Liberando el Monstruo, que para mí es una también de mis favoritas. Hombre, Lynch, ¿qué significa para la nueva generación que apenas está explorando ese tema, que cualquiera ve el título y dice, bueno, Lynch, pero Lynch es algo sumamente aparte, abierto en ese esplendor? Y tiene algo muy lindo, y es que todo lo que nosotros hicimos en Fox para Latinoamérica lo escribían en Argentina. Entonces eran historias que no conectaban básicamente nada con nosotros, que eran interesantes porque tenían universos muy lindos como Cadabra o Cumbia Ninja, ¿no? O 2091, que eran series que tenían un universo siempre muy llamativo. Yo eso lo veo, pero Lynch fue la primera serie escrita por un grupo de colombianos, dirigido por un grupo de colombianos para televisión y cable. Y eso creo que tiene mucho valor. Yo a Lynch le tengo cariño. También ahí conocí actores increíbles. Ahí Esteban también escribía, pero me parece que había un grupo de escritores y escritoras interesante. O sea, me parece que ahí, pues bueno, eso es creado de hecho por Juliana Barrera ahora es como la dura de contenidos en Netflix de España. O sea, de verdad que de ahí salimos un montón que tuvimos mucho que decir en la cinematografía y en la televisión latinoamericana y ahora hispanoamericana. Y eso creo que todos salimos de ahí haciendo una cosa que nadie sabía muy bien por qué la hacíamos, y nos dieron también mucha libertad. Yo siento que esa serie tuvo muchas cosas lindas, y sí era como más un thriller, estaba más empacada, me parece que estaba mejor escrita. Y también ya cuando entra Esteban también le da como una unidad a los capítulos y una visión que yo creo que no tenía antes, como que la primera temporada era más desordenada, pero cuando él entra se pone mucho mejor. Y eran capítulos chéveres y cosas muy chéveres, bien escritas, escenas muy buenas, porque yo sentía que cuando yo hacía, digamos, Cadabra o Cumbia sobre todo, pero sobre todo Cadabra, tenía escenas de muy poco conflicto, eran muy verbales, todavía tenían esa herencia como de la televisión tradicional y abierta, y Lynch da un pasito más allá, donde las escenas tienen su texto, alguien pide, alguien niega, o sea, estaban escritos. Yo creo que eso, pues Juli, que tenía mucho que ver ahí, y Albatros, que también escribía, y luego Esteban, me parece que, y ahí se me quedan algunos que no me acuerdo, y algunas que escribían también en esa serie, me parece, y eso nos dio también la oportunidad a varios directores a hacer contenidos que no hacían en Colombia. O sea, yo de verdad me puedo dar el lujo de decir que he dirigido las cosas más, o pues por lo menos el cambio de la televisión colombiana y latinoamericana lo empezamos nosotros, y yo estuve ahí. O sea, yo hice Tiempo Final, y luego hice pues Cadabra, y luego hice esto que es Lynch. Como que el look de la tele, primero como que cambiamos el look y luego el contenido, luego, o sea, como que tuvimos la suerte de empezar a contar unas historias nuevas que no era lo que se contaba en Colombia, por lo menos, que siempre ha sido como muy basado en el melodrama. Y creo que Lynch fue algo muy lindo, y fue chévere de hacer, la verdad. Fue una serie chévere que tuve el gusto, y de hecho ahí conocí a Alejandro Calva, y en la serie que acaba de hacer Alejo me hizo ahí un personaje increíble, y volverme a encontrar con él después de tanto tiempo fue maravilloso. Así que a esa serie no le tengo sino cariño, pues. No solo la actuación de Natalia Oreiro, de Alejandro Calva, que pues son unos, por favor, personajazos, pero no solo, vamos a hacer un recorderis de todo lo que ha hecho para hablar sobre Terror en la Laguna. No hay nada que decir, criticar sobre Terror en la Laguna, pero hay algo que sí le
Bueno, aparte de, obviamente, tú dirigiste a Mayo Salamanca en un episodio de Viaje al Final de la Noche, en Todos de Sin Tétano y Paraíso, también está Sin Retorno, Tiempo Final, que ahí Mario Ruiz una vez me dijo que Tiempo Final fue como hacer 60 minutos de listo, cambio fuera, Cadabra, que fue la mayor parte de la caracterización de la primera escuela de magia. Luego de eso, de esa parte, sigue el tema de la novelas turcas, luego del mercado asiático y así. Todo eso en el mercado contexto latinoamericano, que es algo impresionante. Ahora sí, hablemos sobre el terror en la Laguna Negra. Cuando tú mencionas Fortuna Ley, me hace recordar a las películas de Lecher, a las películas de todo. ¿Qué concepto o qué evolución ha tenido todo el tema del terror que tú has experimentado en el cine? Que diga, bueno, yo he visualizado cualquier género fílmico en todo, pero ¿cuál es el aprecio más importante que tienes sobre esta historia? Bueno, Fortuna Ley, que es una de las cosas más raras que he hecho en mi vida, y es tan rara fue tan difícil de hacer que es algo que no quisiera volver a hacer. Bueno, no sé, eso dije apenas terminé y el otro día estaba pensando en otra historia parecida. Yo debo decir que yo llego al terror muy tarde, o sea, yo cuando termino de hacer pro, no sé, yo me acuerdo, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver conmigo, porque cuando yo estaba como en el colegio, así, vi una entrevista de García Márquez, que decía que después de él de hacer 100 años de soledad y ganarse el Nobel, toma la decisión de hacer como la anti 100 años de soledad y hace el otoño del patriarca. Yo cuando vi esa entrevista, yo tendría, no sé, 14, 15 años, yo no entendía nada. Yo decía, como un tipo que encuentra su estilo y que sabe cómo contar la historia y como que tiene esta cosa del realismo mágico y tal, y está tan, claro, no, lo premian por eso, dice, yo ya no quiero volver a hacer eso. Y yo de verdad, sin tratar de compararme para nada con lo genial que era García Márquez, siento que me pasó un poquito lo mismo con Bluff. Cuando pasa lo que pasa con Bluff, que Bluff es este fenómeno, así, colombiana más vista de ese año, a mí se me abrieron las puertas, viajé por el mundo con la película, o sea, era mi primera película, yo era un asistente de dirección en ese momento, hice esta película, escribiéndola por las mañanas, esa película tiene un género que todas las cosas que yo había filmado en la escuela, era, básicamente era la misma premisa, un tipo normal metido, un tipo normal tirando idiota, metiéndose en una trama, con Juan de protagonista, hice una película que se llama Club, luego hice Lowbat, o sea, hice un corto que se llama Club, y luego hice Lowbat, luego hice Bluff, y Bluff todas tienen como este mismo tono, ¿no? Que es una película con ese ejemplo y termina ahí aterrizado. Cuando pasa esta cosa, yo descubro de verdad, lo que yo sabía y lo que más me gustaba a mí en la vida era pues hip hop, y en ese momento, en los finales de los 90, inicio del 2000, lo que más me gustaba era pues Tarantino, pues un poco Scorsese, pero digamos esta cosa de humor como de Guy Ritchie, de los Coen, ¿no? Como que eso, yo me sentía como muy cómodo en ese universo. Y cuando salió Blog, fue como este tramacazo que fue, yo no sé, yo conocía ya a Juanfe Orozco y a Esteban, y ellos habían hecho Al Final del Espectro, y yo me acuerdo que yo le dije a Juanfe, oye, yo quiero hacer una peli de terror, yo no sé nada de terror. Y un poco dije, voy a escribir 2 películas que no sean nada parecidas a Blog, y una fue Doble, que es una comedia romántica, y la otra es una película más épica que espero algún día filmar, y es una peli que he reescrito 1000 veces, que era de terror. Pero entonces fue como mi decisión consciente de decir, yo no quiero volver a hacer Bluff, no quiero hacer otra Bluff. De hecho, en 15 años, el Mantequilla, que supongo que ahorita hablaremos un poquito de eso, es la primera vez que me meto en ese género de la comedia negra policíaca, después de 15 años, porque no lo había hecho nunca, y volvió por cosa de la vida. Claramente me siento muy cómodo en ese universo, pero por eso empiezo a ver terror. Yo no había visto hasta ese momento de Bluff, que estamos hablando del 2007, 2008, mayores películas de terror. Había visto El Actor, cosas así como muy clásicas y muy famosas, pero yo no había visto La Matanza de Texas, yo no había visto un par de Freddy Krueger, pero yo no había visto como los clásicos de eso. Y entonces hago lo que hago usualmente cuando quiero contar una historia de la que no conozco, y es investigar y estudiar y eso. Entonces, durante varios años estuve viendo muchísimo cine de comedia romántica y muchísimo cine de terror. Y con el paso del tiempo, el terror se volvió de los géneros que más veo y que más disfruto y que más expresivos, me parece que más posibilidades expresivas hay.
Y digamos, este año, pues sin ir más lejos, si no fuera por el cine de terror, de verdad la taquilla del mundo estaría en el suelo, pero no hubo, o Smile, o todas esas películas de terror que se han estrenado hacen que la taquilla funcione, porque todos los blockbusters al final están haciendo segundas, terceras partes, lanzando dos personas. Las únicas historias originales están funcionando en taquilla en este momento. Entonces, realmente es un también que me parece muy efectivo, que permite también usarlo como metáfora de cosas muy interesantes, y que yo he visto películas últimamente de terror muy lindas, filmadas, muy bien montadas, que me gustan mucho, que también sufro mucho porque cuando están buenas sufro, pero bueno, y así llega Terror en la Laguna. Yo no pude hacer, o sea, no he podido hacer esa peli de estos dos géneros, hago doble, pero antes de hacer doble, yo hago una serie de ciencia ficción que se llama 2051, que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, que de hecho fue como la última serie que hice para Fox, y que fue la más cara que hice para Fox, y que de hecho fue la que peor que fue, no tuvo como muy buenas. Era una serie que de verdad de universo era increíble, pero que el guión fallaba mucho y que tuvo muchos problemas luego en la finalización en post, entonces no tenía como el dinero para terminar hacer las batallas, todos los efectos. Entonces como que esa serie empezó siendo muy grande y se fue achicando y se volvió como gente hablando en una mesa, en una nave, y se volvió muy aburrida. O sea, también era muy confuso el guión, me parece que este guión le faltaba mucho trabajo. Y fue extraño, es un proyecto muy difícil de hacer, y yo terminé de ese proyecto hasta aquí diciendo, uy, yo no quiero volver a filmar. Y también era como un proyecto muy grande, entonces, bueno, Fortuna Lex sale como una opción de hacer una película chiquita entre amigos donde se puede filmar lo que queramos. Y yo dije, bueno, le dije a Tefi Piñeres un día, le invité a Tefi, era mi vecina, y le dije, oye, tengo una idea, quiero hacer una peli de terror en la cocha. Porque tengo una idea que tenía yo hace rato, no tengo guión, no tengo nada, pero la quisiera hacer así, que nos vayamos 5 o 6 personas y la hagamos entre nosotros y veamos cómo la hagamos, y no le pedamos permiso a nadie, no, hagamos un crowdfunding y miremos, hagamos unos números y nos sentamos Tefi y yo a mirar cuánto nos podría, así, listo, el hotel de 20 días, la gasolina no sé cuántos, alquilar un carro, no sé cuánto. No, yo consigo la cámara, después yo la pido prestada. Y así fue. Y entonces yo le dije, además que iba a hacerlo en inglés, y le digo, bueno, yo sé que José Restrepo habla inglés, entonces llamemos a José. Entonces, venga, José, es que queremos hacer una película de terror en la coche, de mamá, me monto. O sea, fue como que así, en una mañana empezamos a armar esta película, la producción de la peli. Yo sabía que en ese momento Javier Delgado, que es el productor de la peli, pues el otro productor conmigo, que es de Pasto y que tenía una casa en la Cocha, entonces pues ella era su socia en Bunet, entonces le dijimos, hablemos con él, y le dijimos, oiga, no, es que queremos que nos preste su casa en la Cocha. Y le dije, no, se las presto, pero yo quiero ser productor. Entonces ahí se une Bunet, y entonces, bueno, de esa manera empezamos a armar este proyecto. Yo conseguí la cámara y alquilé unas pocas luces. Javier consiguió con la Gobernación de Nariño otras luces más. Y fuimos a la Cocha con como una especie, como dicen ahora los gringos, un scriptment, que eso es una manera muy elegante de decir que teníamos como una idea en un papel de qué cosas tenían que pasar en la película, pero no teníamos ni guión ni nada. Entonces filmamos una especie de como de escena en el patio trasero del apartamento de Carolina Cuervo y de Javier, que era como una selvita ahí atrás, y entonces ellos tenían como una especie ahí como de cabañita donde podíamos filmar la escena. Entonces filmamos esa escena donde aparecía el monstruo, o sea, el fantasma, y ya, eso lo hicimos ahí. Yo llamé a un amigo que es gaffer y él me hizo la foto, y ya filmamos y montamos ese video en esta cosa de crowdfunding, y yo mientras hice doble. Y cuando termino, y ahí está Pipe Cano, que Pipe Cano tiene que ver con esta película, hacemos ese crowdfunding, yo hago doble, termino doble, me voy a Medellín, y me faltaba, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama la página para hacer crowdfunding, pero si uno no llega a la cifra, toca devolver el dinero, y me faltaban, no sé, como 2, 3 millones de pesos. Y Pipe Cano un día me llama y me dice, ¿cuánta plata le falta? Yo le dije, como 3 millones. Y a rato me dijo, ya tiene su película, y fue, o sea, por eso Pipe es productora asociado de la peli, porque él ayudó, digamos, poniendo plata de su plata para terminar. O sea, así terminó siendo esa peli, una peli entre amigos. Yo terminé de hacer doble, me fui a Medellín, volví de Medellín, de pasar Año Nuevo, Navidad, y cogimos mi carro y una camioneta que habíamos alquilado, y nos fuimos 8 personas a filmar esa película allá, y así la fuimos haciendo. Entonces era un poco como que yo leía la escena, lo que tiene que pasar hoy es como esto y esto, y bla. Y ellos improvisaban un poco las escenas y los diálogos, un Kickstarter de la cosa. Entonces así terminamos filmando esa. Y claro, hay muchos
problemas de guión y es una peli que yo la veo como imperfecta, pero por otro lado también tenía como esta cosa mía totalmente reaccionaria. Yo venía de vivir ¿cómo se llama? En 2091, que había sido una serie donde era enorme, iba a tomar una La luna de Calisto. con 1000 personas y aquí de repente teníamos la posibilidad de, un día Carolina Cuervo nos dijo, ¿saben qué? A mí me hace falta como una escena más de persecución, hagámosla. Y entonces nos íbamos y la filmábamos y con el fotógrafo que es Nico Escobar, que es un gran amigo además y que hemos hecho 2 pelis, pues una peli más y luego él hizo ahorita conmigo el Mantequilla nos esperábamos a la hora del sol que él decía, entonces decía, no, este plano para allá toca esperar a las 4 de la tarde, los que puedo hacer son estos o estos. Entonces, filmábamos como pedazos de la escena, luego por la tarde volvíamos para hacer el contraplano. Una con mucha libertad y también qué linda, es una que se ha visto en más lados, o sea, se ha estrenado en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en México, o sea, no me puedo quejar, o sea, es una película que ha viajado un montón y que costó $6,000 crowdfunding, que nos devolvió la plata y ya, mejor dicho, eso ha pasado, y bueno, el año pasado estuvo cerrando el festival de Bogotá Horror Festival, entonces nada, me siento muy orgulloso de esta película. Men, es que todo esto es muy impresionante porque hay un dato curioso. Yo cuando visualicé 2091, yo sé que para ti fue un dolor de cabeza hasta la coronilla, porque hablar sobre la luna de Calisto, retratar cómo Galileo Galilei descubrió no, 1610 todo eso. No, eso es algo supremamente muy importante y también destacar porque no solo tú visualizaste como el tema del terror, de todo esto, de la tensión, también en Palabras de Ladrón, que eso es algo diferente, pero hay algo que sí, la verdad, sí te aplaudo porque yo sé que es difícil porque es una historia que sucedió en la vida real, no entraré más en detalles, pero yo tuve la oportunidad de poder hablar con César Gutiérrez Miranda porque fue director de fotografía de Historia de un Crimen, la historia de Colmenares, por lo tanto es algo que me dejó impactado. ¿Cómo usted define la injusticia a través del cine? La evolución que ha tenido en todo esto. Bueno, Historia de un Crimen es la serie más linda que yo he filmado, con diferencia, o sea, es en televisión, y yo tuve la suerte de caer en ese proyecto. Es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer y que casi que no llega. Llegó, pero casi que no me llegó. Una cosa muy rara porque de verdad, cuando yo estaba haciendo Malcriados, la que era la productora de Malcriados me dijo que iban a hacer esa peli en Dynamo. Y un día me la encuentro en un festival de cine en San Andrés y le pregunto por la peli. Y me dijo, no va a ser peli, va a ser serie. Están buscando director. Andrés Calderón, que fue el dueño de Dynamo, que está ahí disponible. Y yo nunca hago eso, ¿eh? Y le escribí a Calderón y le dije, brother, yo sé que está buscando director para Colmenares, me muero las ganas de hacer esa historia. Y el tipo me dijo, no, usted va a ir. Yo estaba escribiendo para ellos una peli que fue luego Loco por Vos. Me dijo, no, es que usted va a estar en Loco por Vos y no va a poder. Y yo, qué vaina. Y luego yo estoy ya, pues sí, que hago Loco por Vos al fin. Y me llama Arlene, que era la productora de Loco por Vos y de Colmenares, y me dice, Pipe, es que te queremos para Colmenares. Y yo, vamos, pero es que se cruza con Loco por Vos. Y yo, no. Y yo así como, pero, entonces le digo a ella, ¿qué quieres que haga? Me dijo, no, pues prefiero Loco por Vos porque la escribiste tú y porque... Pero la vida es así y al final pude terminar. Y también la otra cosa que les daba como cosa era que yo no fuera a marcar la serie, sino... Pero me dijeron, no, y la otra cosa es que no serías tú el director. Pues me parece tan chévere, pero cuando me contaron que era Pipe Cano el director, dije, voy hasta el fin del mundo. Y cuando entro al proyecto, pues Pipe ya ha hecho la elección de los personajes principales y tiene esa monstruosidad de cast montado increíble. Y ya tengo la suerte de verdad de, cuando a mí me tocan mis capítulos, que son los capítulos de la mitad, pues yo como eran de verdad todos los juicios, y esos juicios tuvieron los abogados más importantes de Colombia acá, yo dije, hay que traer a los mejores actores de Colombia, o sea, hay que traer de verdad a la selección Colombia de actores a jugar aquí, porque esta serie tiene que, así como en la vida real fue como una mediática enorme, donde de verdad se movió todas esas fuerzas ocultas rarísimas colombianas y se pusieron a sus jugadores más importantes, tendríamos que hacer lo mismo. Y por eso entró ahí Fabio Rubiano y Benjumea Hijo, y bueno, un montón de gente que yo ya estaba montado en ese casting tan cabrón que había montado Pipe,
con Carriazo, con Pipe Botero, con Juli Román, mucho. No es que yo estaba en eso fue increíble, pero también debo decir que ahí tuve el showrunner de esa serie que se llama Camilo Prince, nos dio con Pipe toda la libertad de ensayar, de probar, de encontrar el género. Fue muy lindo, un proyecto que yo de verdad valoro mucho, que tiene unos guiones muy bonitos, muy bien escritos, y que a mí me emociona todavía, y que pues yo debo decir cuál es mi serie favorita de las que he filmado, es esa, así no la haya marcado yo, y así yo haya llegado como aterrizado porque no pude el director o la directora que querían, al final no pudo, no sé qué. Yo tenía aterrizando ahí de la manera más rara, y yo me siento muy feliz de que esto haya pasado, porque de verdad es una serie magnífica y muy linda. Creo que hicimos con Pipe Cano el mejor trabajo de los dos, así que así me siento. Saludazos al Pipe, porque ahí estaba pendiente en el live. Y no solo eso, vamos a culminar con unas últimas dos preguntas que para mí, yo creo que para mí es palo y seco de todo lo del cine, lo que has hecho, es de aplaudir. Vamos a hablar sobre, no solo te agradezco por compartir la historia de un crimen, también sobre el repatriado. El repatriado, sobre la historia de René, que crece en Estados Unidos, luego habla sobre la cultura mexicana, muchos hablan sobre los chicanos, pero hablan sobre los white mexicanos, todo eso, pero cómo es poder hacer todo ese junte entre frontera, pero también es importante saber sobre la serie en Mantequilla, esa producción que tú estás en todo este proceso. Bueno, pues nada, México me abrió sus puertas de una manera extrañísima. Yo estaba haciendo como mi recorrido para irme a Estados Unidos, digamos, tanto los Orozcos se habían ido para allá, Juliet Restrepo y personas que quiero mucho empezaron a migrar a Estados Unidos, y yo también pensé que ese era mi camino, y es una de estas idas a la vida, hice todo el trabajo para trabajar allá, es como sí, pues, conseguí manager, conseguí agente, o sea, y en uno de esos regresos paro en México, y mi manager mexicana me consigue una cita con un productor de una productora que se llama BT. Y me cuentan que están haciendo, y estaban haciendo de hecho La vida de Selena, más bien que la muerte de Selena. Y esa productora, pues luego yo me entero que aquí con Juli Román de hecho hicieron La vida de Juan Gabriel, y bueno, era una productora pequeña que empezó como yo hago Historia de un crimen, y gracias a Historia de un crimen, el showrunner de La muchacha que limpia me busca, y o sea, agradezco la vida tenerlo cerquita, me llama un día, yo acabo de ir a México a hacer la post de Loco por Vos, y llegué pues de algo un sábado, y el lunes me llama y me dice, oye Pipe, me dijeron que estás en Bogotá, estás en México, perdón, quiero hablar contigo, porque no te vienes aquí a la oficina. Le dije, no, brother, acabo de llegar, pero me devuelvo, no tengo pedo. Y entonces el tipo me dice, mira, quiero proponerte como director para La muchacha que limpia, y es para BTF. Entonces el productor que yo había conocido como un año antes era su productor, entonces como que todo se dio. Yo había hecho una cosa en Fox, de las últimas cosas que filmé para ellos, era para Telemundo, y el que era el duro ahí es el dueño de BTF, que se llama Ricardo Coeto. Entonces como que las cosas se dieron y terminé llegando a La muchacha que limpia. Hice 4 capítulos, luego me voy a Perú a hacer una peli, y cuando estoy en Perú me ofrecen, pues de hecho Daniel, ellos les dicen, no, acabamos de cerrar un deal de volumen con Disney muy grande, y necesitamos un showrunner, y ya, ¿quién se te ocurre? Y Daniel les dice, marica, Felipe es el man que necesitan. Y entonces yo estando en Perú me llaman, me interesa hacer un contrato con ellos como showrunner. Les digo que claro, ese era mi sueño hace mucho tiempo, y estos los proyectos que escribo, o sea, yo llego a BTF y me dan la segunda temporada de La muchacha que limpia, que la escribimos pero no se hizo, me dan el repatriado y me dan el mantequilla. Esos son los proyectos que me dan para desarrollar. El repatriado es un proyecto que ya estaba aprobada la Biblia y que ya tenía un grupo de escritores, y yo solamente, pero me armo un combo de gente, pero tremenda. Me traigo a Camo Monsalve, que es para mí el mejor fotógrafo del mundo, pero es tremendo, y un director de videoclips que se llama Nuno Gómez, que creo que es el tipo más talentoso que conozco, y armamos un combo tremendo, y filmamos una serie que todo el mundo veía como una comediecita medio insulsa, y le pusimos un look que no tenía nada, y de hecho no tiene nada de lo que se ha hecho en televisión latinoamericana se ve como eso, y me siento muy orgulloso de que sea así. Esta serie se acaba de estrenar en Star Plus, y le ha ido tan bien que la van a pasar a Disney Plus, entonces me siento como muy orgulloso, porque fue
una serie que le metimos el corazón, que fue durísima de hacer, porque trabajar con Nuno y con Camo es saber que las cosas son difíciles y con ellos van a ser el doble difícil porque siempre van a exigir, van a tratar de llevar las cosas al límite, hacerlas muchísimo más lindas y más, pues de verdad, más elaboradas. Entonces fue como un esfuerzo muy grande, pero también yo creo que de las cosas más interesantes que yo he filmado en mi vida es esa serie, ese capítulo final que lo dirigí yo. De verdad, esa pelea al final, yo pues me vi todas las peleas de Rocky, de Creed, de no sé qué, y creo que se nota cuando uno lo ve porque parece, de hecho, la serie creo que tiene un look de una peli cara gringa y eso me parece que está buenísimo y yo me siento muy orgulloso de esa serie y me siento bien, que ni siquiera la tenían ahí metida y aún y luego apareció una cosa que acabo de filmar, terminamos la producción, dándome a Bogotá a saludar a mi mamá, pero mañana tengo turno de edición online y es como una joyita, porque como siempre volvía, pero más me gusta que es la que era con policía, es donde más me siento feliz y más me siento cómodo. De ahorita había sumado Zarco, que es uno de los fotógrafos, que es increíble, y a mí un equipo de gente muy tremenda. Bueno, pues estoy, como cada capítulo va como cambiando el universo, entonces teníamos la posibilidad de tener secundarios muy buenos y por eso, digamos, Alba está ahí, sin hacer un protagónico, pero teniendo como mucha importancia. Pero bueno, es Mayra el protagonista y Alberto Guerra el protagonista, que es el... Y es como la historia de un estafador que en los 80s empieza como a hacer una serie de estafas que luego te das cuenta que están relacionadas entre sí y que lo que él está buscando es capturar a otro estafador que es el Gran Mantequilla, que es como el estafador más grande de México, y robarlo a él. Y eso me parece que terminó siendo de las cosas más lindas, de guiones increíbles, son capítulos de media hora y están filmados maravillosamente, con un estilo totalmente diferente al del Repatriado. El Repatriado era angulares, neones, cámara pegadita, todo la cámara quieta, era cámara quieta, trípode, filmado de verdad de una manera recontra clásica. Y eso les digo, por eso yo decía antes que siempre he tratado de entender que mi trabajo como director es encontrarle el lenguaje a la serie y no yo imponerme como director a la serie o a la historia que estoy contando. Entonces fue como muy diferente filmarla, pero era muy lindo. Y me acuerdo que con Sarko teníamos una frase muy recurrente que era, bueno, esto lo que importa es que se vea caro. Creo que se ve cara, ¿no? Es una serie que se ve muy cuidada y que tiene un nivel de actuación muy interesante, y que tuve la suerte de tener un cuarto de maravilloso que me ayudó y que hicieron que esos guiones sean así de poderosos como los que tenemos. Así que nada, me siento muy orgulloso de los dos, del Repatriado y del Mantequilla, pero el Mantequilla, que es en lo que estoy hoy, estoy muy feliz, y en Disney están súper felices con lo que ha pasado, y bueno, más o menos en mayo del próximo año se podrá. Hombre, eso es de felicitarte porque todo el trabajo que has hecho, por ahí visualicé que en hasta el Líbano se ha visto repatriado, por ejemplo, para la persona que Leonel Reina, ese personaje que está pues interpretado por Ricardo Abarca, si no estoy mal. Todo este proceso, todo esto que has hecho, que uno se siente como loco por vos, como esa producción y todo eso. Pero hombre, primero, felicitarte por todo el proceso. Antes de que de pronto algunos de todos tus colegas que están aquí presentes te saluden o envíen una pregunta, diga tus redes sociales, bueno, ya dijiste tus próximos proyectos, para que estén sintonizados de todo tu trabajo, en donde pueden ver todo tu contenido. Y también un saludo para el Bogotá Horror Film Festival. No, pues primero para ellos, el Bogotá Horror Film Festival, me parece que están haciendo un trabajo increíble, que de verdad les valoro que estén tratando de hacer que nos acerquemos a un género que en Colombia parecía prohibido o siempre se había visto como desde como unos ojos bastante juzgadores, ¿no? Como eso es un cine menor, y ellos están dándole la oportunidad a que los bogotanos veamos otro tipo de cine diferente al que estén, y que está de género, ¿no? Como que usualmente cuando se piensa en un festival de cine siempre se piensa en cine de autor, y este es cine de autor, pero es cine de autor que ha contado unas leyes que son diferentes y obviamente más sangre. Pero de verdad les agradezco todo, desde la invitación a haber visto, me figurado en la categoría de mejor largometraje de Argentina, México, España. Me parece que es que darme ahora, ¿no? Y eso me parece que es una
están haciendo muy linda y estoy metiéndole contenido para hacer una labor muy interesante. Mira, mi Instagram, Cabeza y Motor, y también estoy en Twitter, no soy demasiado activo, pero pues ahí estoy. Y sí, estoy en esto del repatriado, perdón, del mantequilla. Mantequilla me va a tener ocupado por lo menos hasta el próximo año, así tipo febrero, marzo, está acabando. Y ahí tengo unas propuestas tan buenas. Ay, miren, mira, muchas gracias. Vamos a ver si mi sueño sigue siendo contar historias y montar como productora allá, siguiendo abriendo puertas. Muy lindo eso, y pues esa comunicación entre México y Colombia me está por ahora gustando muy bien. Vamos a ver otro ratito por allá, pero nada, feliz de estar en Colombia, estar aquí, para ver tantas cosas mías, son más cosas mías que yo. Hombre, no solo eso, pues mucha suerte en este próximo proyecto, pero antes, por ahí varios comentarios que te saludan, uno que te está diciendo que ya quién es el hermano de Lionel, eso sí, eso es cosa ahí de la producción. También saludar a todos aquellos que estuvieron ahí acompañando al gran Felipe, por ejemplo Julián Román, por ahí saludazos, por ahí por Felisa Romero, felicitaciones por eso, por Esteban Orozco, por Lynch, todo el trabajo que has hecho. Y Pipe Cano, un saludo. Bueno, antes, para poder culminar, ¿tienen alguna pregunta que hacerle a Felipe para que despidamos con broche de oro esta magnífica charla? Aquí dicen que debería hacer una película con aliens. Me encantaría, o sea, me encantaría hacer una película. O sea, la ciencia ficción me gusta mucho. O sea, en 2091 no había aliens, pero era de ciencia ficción en el futuro. Pero sí me gustaría hacer. También el género me gusta, es una cosa que me llama la atención y que quisiera hacer en la vida. Me gustaría hacer ciencia ficción otra vez, o sea, me llama la atención hacer algo de verdad, todo lo que sea género me gusta, o sea, me gusta el terror, la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, todas esas cosas me llaman mucho. Y estoy pensando también otra vez volver a hacer como algo de cine negro, pero más clásico. He estado como mirando eso últimamente, es algo que me gustaría hacer, como algo noir, pero sin comedia, pues solo negro. Pero bueno, ahí estoy, ahí digamos en Escéptica está todavía ahí en el camino. Tengo con la linda Juliette Restrepo un proyecto que se llama Pedazos de mí, que es un drama y que sería en inglés, para filmar con ella allá en Los Ángeles, y espero que pronto salga también. Así que nada, lo que hay es sueños y ganas de hacer cosas. Sueños por cumplir, ganas de hacer cine. Y bueno, yo sí tengo, mi última pregunta, ahí todos están felicitándote, qué bueno. Dice Pipe, hay una criatura en México que se llama Nahuel. También Vale, sí. Es muy buena historia, y no solo eso, también en México se evidenció, porque yo hablando con César Gutiérrez mirando sobre Plan Mexicans, los Plan Mexicans es algo supremamente muy distinto, como en Colombia se ve los afrocolombianos, todo eso, pero es muy buen dato, gracias. Si no te digo, ¿cómo define tu cine en una palabra para poder despedir? Yo siento que lo que hago es cine de autor contado de una manera comercial y divertida, ¿no? O sea, sí creo que a mí me tocó contar películas muy personales, pero envueltas como en un halo de más de diversión, con actores famosos, ¿no? Como que sí creo que hablo de cosas que me duelen y tal, pero están disfrazadas o metidas dentro de una historia o una sí, como un tratamiento o un tono que hace que sea mucho más comercial de lo que sería una historia de autor común y corriente. Entonces yo estoy ahí como en la mitad del cine de autor y cine comercial, pero sí creo que eso es como cine de autor comercial, ¿no? Yo creo que Felipe, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad, mucho éxito en estos proyectos y más que se vienen. Y hombre, gracias y bienvenido siempre a Bogotá con Rock Intenso. No, un gusto, gracias a todos los que se han sumado, todos los mensajes lindos ahí de cariño que he leído. Y brother, un gusto conocerte, y así, nada, estoy por aquí para lo que necesites. Un abrazo. Bogotá Horror Film Festival 2022.